Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso Cálculo Integral de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este video tiene como finalidad explicarles cómo ustedes deben hacer, sentar las bases de cómo deben hacer el ejercicio de sumas de Riemann de la tarea 1. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, pues quiero que sigan el mouse, yo les voy a explicar lo que les vaya moviendo con el mouse. Entonces, como pueden ver, dice las sumas de Riemann se utilizan para hacer aproximaciones de áreas acotadas por funciones. Entonces, pues aquí tenemos una imagen, supongamos que esta línea roja es una función, es la gráfica de una función en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, lo que hace la suma de Riemann es dar una aproximación del área bajo la curva de esa línea, de esta línea roja, chocando con el eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían ustedes o cómo se hizo para determinar estas aproximaciones? Entonces, a Riemann se le ocurrió hacerlo a través de estos rectángulos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectángulos. Entonces, ¿cuál es la idea, estudiantes? La idea es que si yo hallo el área de cada uno de estos rectángulos y la sumo, entonces me da una aproximación cercana a lo que es el área bajo la curva en este espacio. Sería todo esto que les muestro con el mouse. Este sería el área. Pero entonces, para utilizar las sumas de Riemann, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Debemos utilizar esta sumatoria. Entonces dice, sea una función continua en el intervalo cerrado AB, la aproximación del área bajo la curva utilizando sumas de Riemann con n particiones. ¿De acuerdo? Es muy importante. N particiones en el intervalo AB está por la siguiente sumatoria. Entonces, para utilizar esta sumatoria, las sumas de Riemann, pues nos definen un n, ¿sí? Que es el número de particiones que nosotros queremos. Para verlo en esta imagen, pues ya tenemos un ejemplo acá. ¿Cuántas particiones se realizaron para este ejercicio de la imagen? Como hay un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos, cuatro rectángulos, cinco rectángulos, seis rectángulos, siete rectángulos, ocho rectángulos y nueve rectángulos, quiere decir que se hizo una partición de 9. En este ejemplo, n sería igual a 9. Entonces, en esta sumatoria, pues todo depende, es muy importante definir cuál es la partición, porque dense cuenta de algo. Entre más rectángulos haya la partición, entre más rectángulos haya, la aproximación va a ser más detallada. Si tiende a infinito, pues va a ser una, imagínense, va a ser una aproximación pues exacta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, estudiantes? Entonces, lo que yo voy a hacer es intentar explicarles un poco mejor esta sumatoria. Esta A, pues, es de área, es aproximado a la sumatoria desde 1 hasta n, de f evaluado en x sub i por el delta x. Entonces tenemos con i igual a 1 hasta n, ¿sí? Entonces depende del n que elijamos. Puede ser cualquier número positivo, de 2 para arriba, ¿sí? 1, 2, 3, 4, de ahí para arriba, ¿cierto? Eso para empezar a notar, digamos, de dónde sale estos datos, vamos a empezar de alguna forma, a pintar nuestra sumatoria. Entonces, el n sale de igual a 1 hasta n, sale del número de particiones que yo desee. Ahora, ¿qué notamos acá? Que la función, que la sumatoria tiene un delta x. ¿De dónde nosotros obtenemos el delta x? Lo obtenemos de la siguiente manera. Si tenemos el intervalo cerrado a, b, entonces delta x lo podemos hallar de esta manera. ¿Sí lo ven? Utilizar el verde para el delta x, ahí se nota. Entonces, el delta x, ¿cómo lo encuentran ustedes? A partir del intervalo. Con el intervalo obtienen el delta x. Ahora supongamos una partición. Dice, si n es igual a infinito, entonces y de dónde va a ir, de 1,2, puede tomar estos valores. Bueno, debe tomar los valores de 1 hasta 8, ¿de acuerdo? Entonces dice acá, tenemos x sub i igual a a. Este es el primer x sub i, ¿sí? X sub 1 es igual a a. ¿Quién es este a? Este a es el primer elemento del intervalo, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. A, B.
¿Listo? Entonces el x sub 1 es igual al primer elemento del intervalo. Y acá es importante aclarar que las sumas de Riemann tienen varias versiones, digámoslo así. Pueden ser sumas de Riemann izquierdas, derechas, hay unas que son centrales, pero en teoría todas son lo mismo. ¿Qué va a pasar, estudiantes? Cuando ustedes vean en libros, si ustedes toman diferentes libros, es posible que esta sumatoria varíe un poco, pero va a ser el mismo principio de hacer unas aproximaciones mediante rectángulos. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? No se preocupen, tienen que leer bien y se darán cuenta que esta sumatoria realmente es lo mismo, no importa que sean izquierdas o derechas. Pues bueno, sí varía un poco, los rectángulos cambiarían un poco, pero es el mismo principio, ¿listo? Entonces, ¿cuál es x sub 1 es igual a? ¿Cómo encuentro x sub 2? Porque y toma estos valores. Cuando y es igual a 2, tengo x sub 2, eso es igual a, que es el primer elemento del intervalo, más delta x, ¿sí? 1 por delta x es lo mismo que delta x, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Cómo se construyen los x sub i? Se construyen tomando a y sumándole delta x tantas veces como yo desee. Por ejemplo, x sub 3 es a más 2 veces delta x. ¿Cómo es x5? Miren, aquí está x5, x sub 5. Entonces es igual a más 4 veces delta x. ¿Cómo es x sub 7? Es a más 6 veces delta x, ¿de acuerdo? Entonces, para entender esta sumatoria que la tenemos acá, pues ustedes qué deben hacer, deben estudiar algo de sumatorias, deben tener claro cómo funcionan las sumatorias y cómo son las propiedades de las sumatorias para poder desarrollar esta sumatoria. ¿Qué ejemplo utilizamos acá? Con n igual a 8, ¿cierto? Entonces, sumatoria de igual a 1, de igual a 1 hasta 8, de f evaluado en x sub i por delta x. Esto se desarrolla de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, f evaluado en x1 sub 1 por delta x más f evaluado en x sub 2 por delta x por f evaluado en x sub 3 por delta x, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la parte, digamos, pues no es teórica, pero sí es como un intento de mostrarles acá cómo es que se manejan estos datos de la sumatoria. ¿De acuerdo? Estos son los delta x y dónde varía delta x en mi función. Aquí. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora en este momento? Vamos a hacer un ejemplo similar al que ustedes deben hacer en las actividades. ¿Sí? Pues yo voy a procurar dejar algunos vacíos en él para que pues ustedes son los que tienen que estudiar este tema, ¿cierto? Entonces empecemos. Dice, y este es el mismo enunciado que ustedes deben tener en su actividad. Entonces, ¿qué dice? Utilizar la definición de suma de Riemann para hallar una aproximación del área bajo la curva de la función f de x igual a 2 menos x al cuadrado en el intervalo cerrado menos 1 a 1, en donde se usa una partición de n igual a 8. Eso es lo que debemos hacer en nuestro ejemplo. Ustedes van a tener ejemplos en sus actividades, ejemplos muy similares a este. También nos pide estas tres cosas. Nos dice, grafique la función fx en GeoGebra. Tome un pantallazo de la gráfica. Utilizando Paint, para abrir el pantallazo de la gráfica, ubique los 8 rectángulos que representan gráficamente la aproximación del área bajo la curva. Esta parte de acá la vamos a hacer cuando terminemos de hacer lo primero. Entonces voy a borrarla. No se preocupen que esto también se va a explicar. Entonces lo borro porque en este momento digamos que no lo necesito. Entonces este ejercicio inicia de la siguiente manera, desarrollando esto. Entonces iniciemos con el i. Acá dice con i de 1 hasta n. Pero como ya nos dijeron que el n va a ir hasta 8, entonces quiere decir que esto va a ser ¿y cuántos valores va a tomar i? Va a tomar 8 valores, de 1 hasta 8, ¿cierto? Y en mi sumatoria, pues aquí lo podemos ver. Vamos a colorearlo, digamos, en rojo, ¿de acuerdo? Listo. Después nos pide que la sumatoria, nos pide el delta x. Este delta x, ¿cómo lo encontramos? De la siguiente manera. Si tenemos y el intervalo cerrado de a hasta b, entonces el delta x se construye restando b menos a sobre n. ¿N quién es? N es la partición, ya sabemos que es 8. Entonces vamos a colorearlo en verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos el intervalo de menos 1 hasta 1, es mi intervalo, mírenlo acá.
es el intervalo que nos dieron. Entonces, ¿cómo construyo el delta x? Entonces tomo b menos a, que sería 1 menos, ¿y quién es a en este caso? Menos 1, 1 menos menos 1, dividido en 8. Esto nos da 2 octavos, que es lo mismo que 0,25. Entonces, ¿quién es nuestro delta? Ya por fin lo podemos ver. Sería este. Vamos a ponerlo en negrilla para que se note más. 0,25 es igual al delta x. O sea, este delta x ya lo encontramos. ¿Dónde lo encontramos? Del intervalo. Después, ¿qué hacemos? Esta sumatoria que tenemos aquí arriba, aún no sabemos quién es x sub i, ¿sí? Entonces debemos encontrarlo. Ya sabemos que sí, ¿cierto? Entonces se construyen de la siguiente manera. Acá se los mostré. X sub 1 es igual a X sub 2 es igual a más delta X. Aquí funciona igual. Entonces, ¿quién va a ser X sub 1? Va a ser igual a A. Pero ¿quién es A? El primer elemento de nuestro intervalo. O sea, menos 1. Vamos a colorearlo acá. Entonces, menos 1. Ese es el primer X sub I. ¿Cómo construyo ahora X sub 2? Vamos a ver si acá. Entonces, X sub 2 ¿a qué es igual? X sub 2 es igual a, que es menos 1, acá lo tenemos, A es igual a menos 1, más 1 por el delta X. ¿Quién era el delta X? 0,25. Aquí está. ¿Listo? Y eso completo es menos 0,75. ¿Qué es este número menos 0,75? Esto es X sub 2. Construyamos ahora X sub 3. ¿Sí? Entonces, X sub 3, no se me... Esto era X1, X2, y acá tenemos X3. Entonces, ¿quién es X sub 3? Es igual a menos 1, porque ya nos queda el menos 1, más 2 veces el delta X. Esto, si lo desarrollamos, me da 0,25. Ahí aquí me quedó un punto. El X4, ¿cómo lo construimos? Menos 1 más 3 veces delta X, ¿sí? Es esto de acá. ¿Quién es X4? X sub 4 es igual a A más 3 por delta X, ¿sí? X5 se comporta de la siguiente manera, es menos 1, que es A, más 4 veces, más 4 veces el delta X, ¿listo? Y así sucesivamente vamos construyendo cada uno de lo que es X sub I. Entonces, estudiantes, ¿qué puede pasar? Que ustedes les den una partición, por ejemplo, de 5. Entonces, ¿cuántos X sub I necesitarían? Solo necesitarían los primeros 5. Pero si le dan un n de 16, le dicen que la partición debe ser 16, entonces necesitarían 16 X sub I. Ahora, como les dije, tienen que revisar y repasar el concepto de sumatoria, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla una sumatoria? Se desarrolla de la siguiente manera. La sumatoria de igual a 1 hasta 8 de f de x sub i por delta x se desarrolla de la siguiente manera. F evaluado en x1, vamos a ponerlo con colores. Supongamos que esto inicia en negro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la sumatoria? Es f evaluado en x1. ¿Quién es x1? ¿Sí? X1 en nuestro caso es menos 1, sería menos 1, ¿cierto? Por el delta X. ¿Quién es el delta X? Era en verde, ya lo vemos allá. Acá está. Después dice, más F evaluado en X2. ¿Quién es X2? Entonces yo lo busco, X2, mírenlo acá. Entonces el X2 es igual a, quito esto, sería menos 0,75, ¿sí? Multiplicado por el delta X que está en verde. ¿De acuerdo? Vamos ahora al siguiente elemento. Es la función evaluada en X sub 3. Pero entonces X sub 3 también ya lo tenemos. X sub 3, mírenlo acá. Este es X sub 3 que es igual a menos 0,5. Entonces quito esto y pongo menos 0,5. ¿Sí? Y lo multiplico por el delta X.
El delta X, sí sea. Entonces, ¿qué se dan cuenta ustedes, estudiantes? Que el que varía es el que está aquí adentro, es el X sub y el que varía. El delta X, pues se queda quieto. Míralo, acá está quieto, y el delta X siempre multiplica. ¿Listo? ¿Qué deben hacer? Por favor, estudiar sumatorias. Si yo desarrollo y sigo haciendo ese ejercicio, me encuentro con esta sumatoria, que es f evaluado en menos 1 en menos f por el delta x, f evaluado en menos 0,75, y estos ya son números que pues, nosotros podemos aplicar, ¿sí? Importante, ¿cómo así que f evaluado en menos 1? Es evaluar mi función, esta función, miren acá, ¿la recuerdan? La función era menos 2, f de x es igual a 2 menos x al cuadrado. Entonces, ¿ustedes qué deben evaluar? El menos 1 en esta función. Después deben evaluar en esta función de acá, deben evaluar que menos 0,25 y así sucesivamente. Así sucesivamente en todos los x, ¿de acuerdo? Cuando desarrollen eso se van a encontrar algo similar a esto, ¿sí? Entonces digamos que acá voy a poner utilicemos otro color, utilicemos el azul. Ahí está la función evaluada en ese punto, la función evaluada en ese punto, la función evaluada aquí está. ¿Listo? Esto que estoy dejando en azul es la función evaluada en cada uno de los x sub i. Esto lo voy a transformar en azul, digamos. Y el delta x siempre va a quedar en verde, porque así fue como lo identificamos. Verde, verde, verde. Bueno, así sucesivamente, para que me entiendan cuál es la transformación que sufre la sumatoria. ¿Esto qué es? Esto es como el camino que sufre lo que le pasa a la sumatoria a medida que le vamos reemplazando algunas variables que teníamos, algunos elementos que ya teníamos. Entonces llegamos a que si ustedes suman, hacen estas multiplicaciones y estas sumas, van a llegar a este número, 3.3124. ¿Listo? Ese lo debemos anotar. Esa es la respuesta de esta parte del ejercicio. 13.3124 es la respuesta a esto que les estoy señalando con la sumatoria. Ahora vamos a la parte gráfica, ¿sí? Entonces decía, nos pedían hacer lo siguiente. Sigan los siguientes pasos. Graficar la función f de x en GeoGebra. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a GeoGebra nosotros? No hay ningún problema. Vamos al buscador, vamos a Google y escribimos GeoGebra. GeoGebra. ¿Listo? Así como suena. Ya cuando entremos a GeoGebra, vamos al primero. No hay necesidad. Entramos la primera opción que nos aparece. Y vamos a comienza a graficar. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer acá? Vamos a graficar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar ¿cuál función? Vamos a traernos la función que la teníamos aquí guardada. Esta función, control C, la vamos a poner aquí en f de x para que no la perdamos de vista. Control V. Entonces dice, graficar la función f de x igual a 2 menos x al cuadrado en GeoGebra. ¿Qué debemos hacer? GeoGebra, comenzar a graficar y acá vamos a introducir la función. ¿Sí? Les quiero mostrar algo por si algunos tienen la versión instalada de GeoGebra. ¿Cómo encontramos esa versión en línea? Vamos aquí, ¿sí? En estos cuadritos de acá, y vamos a GeoGebra Classic. Y acá tenemos la versión clásica por si algunos han trabajado la versión clásica. Esto para que la trabajen. Pero para este ejercicio no hay necesidad de eso. Entonces escribimos nuestra función. ¿Cuál era? 2 menos x al cuadrado. La escribimos acá. Entonces colocamos 2 menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Este es un editor de ecuaciones. Entonces este les va a permitir, creo que acá ustedes, miren, si quieren elevar al cuadrado utilizarían este. ¿Sí? Pero pues listo. Y graficamos, miren la gráfica está acá. ¿Qué debemos hacer? Nos podemos con el mouse, con la rueda del mouse, nos podemos alejar o acercar. ¿Sí? Y también si le damos clic la podemos mover.
Para este ejercicio, eso es lo que vamos a necesitar. Supongamos, entonces, ¿cuál era la primera parte que nos pedía aquí? 1, 2, 3. Vamos a dibujarlo en azul. Entonces dice, graficar la función y ya la hemos graficado. Después, ¿qué nos pide? Después nos pide tome un pantallazo. Es la segunda parte que nos pide. Tomar un pantallazo. Entonces, ¿cómo tomamos pantallazos? Pues ustedes si están en Windows tienen una herramienta llamada herramienta recortes. Es un programa y lo pueden utilizar. Es como una aplicación. Yo voy a tomar de una vez ¿qué? Mi pantallazo. Porque ¿qué me interesa a mí? Me interesa la gráfica. Ya he tomado el pantallazo. Mírenlo acá. ¿Sí? Lo cierro. Y entonces ya tomé mi pantallazo. Este quedó grabado en algún lado. Ah, mírenlo acá. Acá tengo mi imagen guardada en el escritorio. ¿Listo? Entonces ya tomé el pantallazo. Ya cumplí, ¿cierto? Después le dice, utilizando, vamos a señalarlo. Este es el tercer paso. Lo voy a señalar, no sé, en verde. Entonces, el tercer paso dice, utilizando Paint para abrir el pantallazo de la gráfica. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Utilice el programa Paint. Entonces, vamos a buscarlo. Acá yo tengo este que es mi Paint. ¿De acuerdo? Hacer algo acá antes de continuar. Listo. Entonces, vamos a abrir ahora sí de nuevo. Listo, aquí he abierto en Paint, he abierto el pantallazo. ¿Listo? Entonces, utilizando Paint para abrir el pantallazo. En teoría iríamos acá. ¿Sí? Esto que está en verde es lo que hemos hecho. Utilizar Paint para abrir el pantallazo. Ubique los 8 rectángulos que representan gráficamente la aproximación del área bajo la curva. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Necesito estos datos de acá. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, perfecto. Aquí ya sé muy bien. Entonces quiero que se fijen aquí en el fondo tenemos cada uno de los x sub i. X sub 1 es menos 1. X sub 2 es menos 0,75. X sub 3 es, mírenlo acá, sigan el mouse. X sub 3 es igual a menos 0,25. X sub 4 es igual a menos 0,25. Esto es decir 25. X sub 5 es igual a 0. X sub 6 es igual a 0,25. X sub 7 es igual a 0,5. Y acá escondido debe estar X sub 8. Ah, mírenlo ahí. Efectivamente lo tenía ahí guardado. Listo. Ahora, ¿cómo se utilizan, cómo se ubican esos rectángulos? Aquí es donde ustedes tienen que demostrar pues que han estudiado las sumas de rima. Entonces yo voy a hacer lo siguiente para ubicar las sumas de rima. Entonces acá voy a ubicar con el color, vamos a utilizar el color rojo. Entonces, X sub 1, ¿quién es? Menos 1. Entonces lo voy a ubicar acá. Acá está menos 1, ¿sí? X sub 2 es igual a, miren el mouse, a menos 0,75. Acá está 7 menos 0,75 estaría como acá. Voy a señalarlo acá dibujando. 0,75. ¿Listo? Después dice x sub 3 es 0,25, 0,5, mírenlo acá. ¿Quién es x3? Es igual a 0, menos 0,25. Esto es negativo. Menos 0,25 está más o menos por acá. Menos 0. A ver, menos 0,5. Después vamos a hacer, ¿quién sigue? Después vamos a hacer x4. Entonces, x4 es igual a menos 0,25. Entonces, ¿dónde estaría 0, menos 0,25? Yo lo pondría por acá. ¿Sí? Esto es lo que cada uno debe hacer.
¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de sus dibujos les debe quedar diferentes. Entonces esto es 0,25. X5 es igual a 0. Acá vamos a poner 0,25, vamos a ponerlo. Y acá es 3, vamos a ponerlo acá. Esto ya no les voy a hacer número porque ya sabemos dónde está. Acá queda 0,5. Usted permiso. Y después sigue 0,75. O sea que yo lo pondría, vámonos por acá. Y después 0,75. Y no más, acá, señalemos aquí el 1, ¿listo? Entonces, ahí ya quedaron los quienes. Aquí ubicamos los X sub Y en el eje X. En mi imagen, esto es Paint, ¿de acuerdo? Este es el programa Paint para ustedes. Entonces vamos a intentar colocar los rectángulos que deben poner. Porque acá les dice la actividad, aquí les dice utilizando Paint para abrir pantallas, ubique los 8 rectángulos que representan gráficamente la aproximación del área bajo la curva. Entonces, el primer rectángulo estaría acá. ¿Listo? ¿Por qué ese es el primer rectángulo? Porque fíjense acá. Acá está la explicación. Entonces, en la sumatoria, ¿qué es este elemento de acá? Esto que tenemos aquí. Esto es un área, es base por altura, ¿cierto? Base por altura, que es el área de un rectángulo, ¿cierto? ¿Quién nos da la base? ¿Quién nos da la base? La base es de 0,25. O sea, esta parte de aquí, esta línea, este sector que yo les represento es 0,25. ¿Sí? Bueno, más o menos. Y la altura, vamos a intentar rayar, la altura me la da, ¿quién? F evaluado a quién? En menos 1. ¿Sí? F evaluado en menos 1, que es igual, esto es igual a 1. Esto tiene de altura 1 y si se dan cuenta efectivamente va de 0 a 1. ¿Listo? Entonces lo que ustedes deben hacer es representar esos rectángulos en su imagen de Paint. ¿Sí? Ahí está el segundo rectángulo. Siguiente rectángulo. Ahí lo tienen el segundo rectángulo. Vamos por otro rectángulo. ¿Cómo lo hacemos? Se lo puedo mejorar. Entonces colocamos nuestro siguiente rectángulo. Entonces, esto es lo que espera su tutor que ustedes ubiquen. ¿Sí? Vamos a ir al siguiente rectángulo. Es así. Siguiente rectángulo es así. Siguiente rectángulo es así. Y acá tenemos el último rectángulo. ¿Listo, estudiantes? Esto es lo que ustedes ven, esto es a lo que hace referencia esta parte que les dice. Ubique los 8 rectángulos que representan gráficamente la aproximación del área bajo la curva de f de x. Aquí estarían los 8. ¿Sí? ¿Cuál es la base? ¿Cuánto tienen estos de base? 0,25. Vamos a abrirlo para que vean qué estoy haciendo yo acá. Entonces, de base tienen 0,25, que ese es el delta X, ¿listo? Y de altura, ¿cuánto tiene este, por ejemplo? Vamos a hacerlo. Tiene, y este, su altura está dada por F evaluado en 0, que eso es igual a 2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Le damos salvar. Command Save. Aquí.
Listo. Y cerramos. Aquí ya había hecho uno antes, pero vamos a cambiarlo por el nuevo que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que espera ver su tutor? Esta imagen, que ustedes le presenten esta imagen. ¿Listo? Hacerla aún más pequeña. Ahí. Entonces, graficar la función, ya saben, GeoGebra lo encuentran en Google, no hay problema. Tomar un pantallazo, ustedes le toman un pantallazo y recortan, después recortan lo que les interesa. Esto es lo que le interesa ahora a su tutor, la gráfica y los rectángulos. Utilizando Paint, abren el pantallazo, ¿sí? Eso fue lo que yo hice. Abrí en Paint la gráfica y ubiqué los 8 rectángulos que representan la aproximación. ¿De acuerdo? Del área bajo la curva de esta función. Después, ¿ustedes qué va a pasar con ustedes, estudiantes? Les van a pedir otro ítem similar, utilizando todo igual. Dice, vamos a expandirlo, dice, utilizar la definición de sumas de Riemann para hallar una aproximación del área bajo la curva de la función, la misma función en el mismo intervalo, en donde ahora utiliza una partición de n igual a 16. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deben resolver esta sumatoria de igual a 1 hasta 16 de f de x evaluado en x sub y por el delta x. A eso les va a dar a ustedes un número, ¿cierto? ¿Y cómo lo van a hallar? Haciendo todos estos pasos. O sea, aquí ya entonces el i llegaría hasta 16, x sub 10, tendrán x hasta x sub 8. Les faltaría x sub 9, x sub 10, x sub 11. Ahí varía el delta, ¿cierto? El delta varía porque ya no sería con... Este delta de 0,25 era con n igual a 8. ¿Ven este 8 en el denominador? En esta nueva sección de acá, ustedes tendrían un n igual a 16, lo cual cambia el delta, cambia los x sub i, cambia todo. Va a ser lo mismo que hicieron acá, pero más largo. Solo ya sería el doble de x. ¿Listo? Y eso deben dejarlo explícito en su ejercicio. Vuelven a pedirles, siga los siguientes pasos. Graficar la función. ¿Cuál función? Esta de acá. Graficar la función en GeoGebra, ya lo sabemos hacer. Tomar un pantallazo, ya lo sabemos hacer. Utilizar Paint para abrir, ya lo sabemos hacer. Y ubicar ahora 16 rectángulos. Si ustedes se dieron cuenta, yo aquí ubiqué 8 nada más. Ustedes deben, ¿qué? Ubicar 16. Y hay un tercer ítem que les dice calcular la integral definida utilizando GeoGebra y comparar el resultado con respecto a las aproximaciones que obtuvo con la suma de Riemann con n igual a 8 y n igual a 16. 16. Entonces, ¿qué pasa? Mírenlo acá, dice suma de Riemann con n igual a 8. ¿Qué nos había dado? Nos había dado 3.3124. ¿Listo? Con n igual a 6 también les va a dar un número. Acá pues yo no lo he hecho, eso les tocaría a ustedes en sus ejercicios. Hacen la sumatoria con 16 y ahí tiene un número. Y después dice integral definida. De la integral definida desde menos 1 hasta 1 de c de 2 menos x al cuadrado, acá me faltó un dx, igual a qué. Entonces, ¿cómo hallamos esto? ¿Cómo hallamos la integral definida? Aquí dice calcular la integral definida utilizando GeoGebra. Esto que les voy a señalar en rojo, mírenlo acá, calcular la integral definida utilizando GeoGebra, ¿cómo lo hacen? Lo mismo, vamos a GeoGebra, ¿sí? Si quieren, pues vamos a borrar este. Entonces acá le ponemos si ustedes escriben, van a escribir integral, este ya les da unas opciones, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo quiera, GeoGebra hace muchas cosas con integrales, miren todas las opciones que les brinda. Entonces vamos a utilizar para este ejemplo el primero, este. Entonces nos dice acá, vamos a jalar esto para que sea más visible. Entonces nos dice integral. ¿Cuál era la función? La función, nuestra función era 2 menos x elevado al cuadrado. Ya tenemos mi función. El primer intervalo era de menos 1 y el intervalo superior, o sea, hasta donde quiero integrar, sería hasta 1. Y le damos Enter. Listo. Entonces, nos damos cuenta que GeoGebra nos ayuda a hacer integrales definidas. ¿Cuándo nos da la integral definida?
nos da 3.3333, bueno, muchos 3, ¿sí? Y este es el área que haya. Vamos a poner la función acá, se vería mucho mejor. 2 menos x elevado al cuadrado. Mírenla acá. Yo quiero la integral definida desde menos 1 hasta 1 de esta función. Esto que está en rojo es la gráfica de la función. ¿Listo? Y eso es lo que deben hacer. O sea, aquí nos queda, queda 3, 3, 1, 2, 3, bueno, muchos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes, estudiantes? El tercer punto es de calcular la integral definida y hacer una comparación de estas tres opciones que les voy a señalar acá, si esto me permite. Estas tres. Esto era lo que quería. Y deben encontrar una conclusión. Ustedes deben decir, la aproximación cuando tengo una partición de 8 me dio este número. La partición cuando hago las sumas de Riemann con n igual a 16 ya me dio este otro número. Y cuando hago la integral definida me dio este número. Entonces ustedes ofrecen aquí una conclusión de qué les parece que fue lo que ocurrió con la partición de 8, la aproximación de 8 con 8 particiones, de la aproximación con 16 particiones y de la partición con qué? Con de menos 1 hasta una aproximación exacta de la integral. ¿Listo, estudiantes? Entonces, esto es lo que ustedes deben hacer en las sumas de Riemann. Volvemos a repasar. ¿Qué espera ver su tutor en lo que ustedes le entreguen? Les interesa este planteamiento. No le interesa la integral definida. Le interesa que ustedes digan quién es x sub 1, quién es x sub 2, para cuál caso. Esto es lo que quiere ver su tutor. Y cuando se refiere a lo de la gráfica, dice graficar. Esto es lo que tienen que entregar ustedes. Una gráfica hecha por cada uno de ustedes con los rectángulos que ustedes deseen. ¿Qué deben hacer? Cambiarle el color a los rectángulos. Aquí los puse rojos. Ustedes ya los ponen de azul, verde, de otro color. Y también les interesa que hagan todo ese proceso para n igual a 16, con una partición diferente, de n igual a 16. Y acá el tercer paso es pues la conclusión de lo que han hecho. ¿Para qué han hecho todo esto tan largo y tan complejo y hacer esa gráfica? Lo que le interesa al tutor es que ustedes concluyan. ¿Qué les parece la partición de 8, la 16 y la integral definida, que nos da el área de abajo de la curva? Entonces, estudiantes, eso es todo. Que estén muy, muy bien y espero les vaya bien en este ejercicio.